Saludos, amables televidentes, bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy, como cada sábado a esta misma hora, para conversar sobre temas de interés colectivo y hacer periodismo útil para la gente. Yo soy Esteban Delgado, aquí está Jairo Severino. Aquí está hoy. Bienvenido, Jairo. Aquí estamos. Lo estábamos extrañando. ¿De verdad que sí? Yo como sí, que teníamos un par de semanas sin verlo. Pero aquí estamos, señores. Gracias por estar ahí siempre pendientes de nosotros. Dinámica Económica. Un programa de economía para todos. Ya estamos a mitad de año, ya, ¿verdad? Casi a mitad de año. El primer cuatrimestre ya pasamos un tercio del año. Un tercio, ya hemos superado un tercio del año. Enero, febrero, marzo y abril. Y abril. Y abril, sí, ya estamos en mayo. El mes de las lluvias. Un tercio, sí, el primero sí, 4 meses. Un tercio, así es. Meses. Primer cuatrimestre. Entonces entramos en mayo, que es el mes de la lluvia. El mes de la lluvia dicen eso. Hay como un frentecito pero eso varía, frío. En estos días hubo como un frentecito frío. Aunque sí, hubo calor un par de vaguadas ahí. Se sintió lluvia en el Cibao. Sí, se sintió lluvia en el Cibao. Sí, eso es. Delgado, mira, bueno, hay muchas cosas que tratar, pero aparte de hablar de la economía dominicana en el primer trimestre, hubo un salto en marzo de crecimiento, de marzo a marzo. El crecimiento de marzo fue sorpresivo para todo el mundo. Bueno, sorpresivo, sí. Sorpresivo. Yo ni quiero mucho hablar de eso. Bueno, pero hay que hablar porque esos son los datos. Entonces, el repunte de marzo. Sí, pero... que la economía repuntó en marzo así, de esa manera. ¿Cuánto fue? ¿7 cuánto? 7.4 que creció la economía en respecto marzo. ¿Qué es eso? Respecto a marzo del año pasado, que fue 1.3. 1.3, 1.4. Sí. Entonces... Pero bueno, pero la cifra, como tú dices. Sí, lo que pasa es que de marzo a marzo, cuando tú... Bueno, y uno cuando compara el crecimiento en el tiempo, y tú lo comparas con el tiempo base, en este caso marzo, pues va a depender de cómo fue o de dónde tú partes también, porque si tú partes de cero, vas a crecer bastante. Pero, ¿qué sucede? Bueno, que trimestre con trimestre hubo un decrecimiento, hubo una caída, una desaceleración del crecimiento, que es lo que se viene presentando desde noviembre del año pasado. Una desaceleración del crecimiento y que continuó ahora en este primer trimestre, aunque hubo un salto en marzo, pero lo que creció no fue suficiente para superar el crecimiento de 4.5 del año pasado. Se quedó en 2.7. A mí me sorprende el crecimiento de marzo, porque el crecimiento de marzo estuvo sustentado principalmente en el sector construcción. Dice el Banco Central que el sector construcción creció más de un 14% en marzo. Sí, 14.3. Lo atribuye a un mayor aumento de las ventas de cemento y eso. Sin embargo, uno se sorprende porque en marzo la inversión del gobierno en obras del Estado, o sea, el gasto de capital, que es construcción, fue muy floja, muy floja. Incluso se desaceleró notablemente. Entonces fue el sector privado. Sin embargo, el sector privado tampoco tuvo gran actividad en materia de construcción. Por lo tanto, digo que me sorprende que la construcción haya crecido en un momento en que uno observa que no hay mucho movimiento en términos de construcción, ni por parte del Estado ni por parte del sector privado. Pero, como tú mencionaste hace un rato, esas son las cifras. Esas son las cifras y yo no creo que uno pueda poner en juicio. Incluso la construcción se ha rezagado hasta por el tema migratorio. Sí. Hasta por eso se ha rezagado. Pero o sea que la mano de obra haitiana es muy importante en el sector construcción y ha estado un poco recogida tomando en cuenta que el gobierno ha arreciado la repatriación. Hay que ver de dónde parte el crecimiento de la construcción, porque todo hay que ver de dónde parte, porque fíjate que a pesar del salto de marzo, lo que creció no fue suficiente para superar el primer trimestre como quiera. Porque nosotros no hacemos econometría. Los econométricos están en los departamentos que hacen sus cálculos, su análisis. Uno parte de las estadísticas que se generan en esos departamentos. Ahora, yo lo que sí digo es que tenemos que hacer un esfuerzo por no engañarnos a nosotros mismos. O sea, las cifras, dependiendo de cómo se calculen, te pueden dar un resultado adecuado, un resultado bonito para los fines de la presentación ante medios de comunicación de cómo se está comportando la economía. Una cosa es cómo nos indican los números fríos que se está comportando la economía y otra cosa es cómo se está comportando en términos reales. Entonces, como quiera que sea, al gobierno no le conviene llamarse a engaño. Cuando digo llamarse a engaño es que el gobierno sabe cómo anda la economía. Y la economía en el primer trimestre, más que el trimestre, el primer cuatrimestre de este año, no fue buena. No hubo un aumento considerable de las recaudaciones del Estado,
no hubo un mayor dinamismo en el sector de gasto de capital por parte del gobierno. El sector turístico no creció en los primeros 4 meses de este año. Entonces, de todas maneras, uno o dos indicadores dentro de la economía nos pueden marcar un promedio que nos dé un comportamiento en términos porcentuales visualmente positivo, aunque no así en términos de la realidad que está viviendo la gente. Entonces, por eso digo que, como quiera que sea, el gobierno no debe llamarse a engaño y tiene que darse cuenta de que ciertamente la economía se nota rezagada y es preciso hacer algo para dinamizarla. Y si no hacer algo para dinamizarla, pues por lo menos ver cómo nos manejamos en ese sentido. Como decíamos nosotros hace varios días, Jairon, que estos tiempos son tiempos para ser moderados. Sí, que ser cauto. Y cuando digo moderado no me refiero al gobierno, no me refiero a la clase empresarial, no. Me refiero principalmente a la gente normal como nosotros, principalmente nosotros los asalariados. Sí, sí. O sea, tenemos que ser moderados en el gasto, tenemos que ser cuidadosos. Sí. ¿Por qué? Porque el ambiente no está para uno inventar mucho. El ambiente no está para ponerse de malcriado con el jefe. Sí, no es, exactamente. No es que esperemos que haya un disparo, por ejemplo, de la inflación, porque obviamente mientras las tasas de interés se mantengan altas, mientras haya restricción, hay restricción de dinero, como quiera. O sea, el medio circulante no es que está subiendo porque la tasa es tan alta. Ciertamente no ha habido aumento de precio. No ha habido aumento de precio. Pero te digo, yo creo que está aumentando se los está precios, sacrificando como aquella vez. ¿Te acuerdas que aquella vez se sacrificó crecimiento por inflación? O sea, ahora se está sacrificando crecimiento también por inflación. Me refiero en el sentido de aguantar la inflación y tú frenar un poco la economía, porque si la economía se prevé que crezca un 4%, esto está por debajo del potencial, que es 5.1, 5%. Entonces, y fíjate lo que pasó en Estados Unidos, la economía cayó 0.3 en el primer trimestre. Si la economía sigue al ritmo que va, Sí. No creo que nosotros lleguemos a 4% ¿A 4? de crecimiento en el año. ¿No? Si la economía se comporta como se comportó en el primer cuatrimestre, no digo el trimestre, no conocemos el dato de abril, pero el dato de abril, tomando en cuenta las cosas que ocurrieron en abril, uno se da cuenta de que como quiera que sea, tampoco hubo dinamismo económico en abril. Por lo tanto, menciono el primer cuatrimestre. Ojalá que en los 2 cuatrimestres siguientes pues haya algún tipo de dinamismo. Si no, nosotros no creo que lleguemos a tener un crecimiento de un 4%. Aún así, como quiera, nos mantenemos con un crecimiento bastante adecuado. No vamos a hacer la economía de mayor crecimiento en América Latina, como se dice en años anteriores. Vamos a hacer quizá la tercera. Creo que Guatemala va a crecer más que nosotros. No, de hecho Argentina va a liderar el crecimiento este año. Va a liderar el crecimiento este año también. 5.5. Sí, entonces, eso tampoco tiene por qué preocuparnos, porque al final eso es una promoción que hace el gobierno propagandística que no tiene un impacto directo en la gente. O sea, cuando tú dices, somos la economía que más va a crecer en América Latina, bueno, a mí no me importa ser la economía que más va a crecer en América Latina. A mí lo que me importa es crecer. O sea, crecer con base en mi potencial, en el potencial de la República Dominicana. Lo otro de decir que crecimos más que los otros países de América Latina es simplemente un anuncio propagandístico para decir que, bueno, que vamos bien. Pero generalmente, cuando se trata del bienestar de la gente, no se hacen comparaciones con otros países. Cuando se trata del bienestar de la gente, lo que se hace comparaciones es con el pasado. ¿Cómo estábamos en el pasado? ¿Cómo estamos en el presente? Si estamos mejorando, si nos está yendo mejor. Pero en el propio país. Claro que crecer es importante. Ahora, ser el que más crece no necesariamente es lo positivo. Lo positivo es crecer por encima del potencial propio del país. Y nuestro potencial de crecimiento es un potencial de crecimiento de 5.5, señores, más de 5%. Recuerdo que en años anteriores el propio Banco Central hablaba de un potencial de crecimiento de 6%. Quiere decir que teníamos que crecer un 6% para mantenernos dentro del potencial. Lo ideal no es crecer al ritmo de nuestro potencial, del potencial de nuestro fundamento macroeconómico. Lo ideal es crecer más de ahí. Porque si crecemos dentro de nuestro potencial, simplemente vamos a mantener un estado de mejoría no hacia el desarrollo. La mejoría hacia el desarrollo es cuando tú creces por encima de tu potencial.
porque entonces quiere decir que te está, vamos a decir, sobrando riqueza. Pero si no nos sobra riqueza, tampoco que estamos avanzando. Ahora, lamentablemente, vamos a crecer por debajo de nuestro potencial y eso es algo a prestarle atención, algo que debe ser atendido por las autoridades, que debe ser atendido por el gobierno. Y estoy seguro que el gobierno está consciente de eso. Una muestra de que el gobierno está consciente de eso, y es de algo de lo que vamos a hablar en el segmento que viene, es que fíjense cómo cada vez que el gobierno, y no este gobierno del presidente Luis Abinader, sino todos los gobernantes anteriores también, tienen algún tipo de indicador de una situación no adecuada o no conveniente en términos económicos y en términos de popularidad del gobierno, tienden a meter un tema que unifique y que genere debate en la opinión pública. Y eso es lo que ha pasado ahora, por ejemplo, con el tema haitiano. Fíjense cómo el gobierno ha asumido la agenda de la opinión pública con la asunción o a la adopción de medidas para combatir la inmigración haitiana, que muchas de ellas ya se estaban aplicando. Muchas de ellas ya existían y se anunciaron como si fueran nuevas. Ahora, esa es una forma también de poner la atención de la gente en un tema específico para que la gente no piense mucho en otro tema. ¿Cuál otro tema? El tema de la situación de la economía, que ciertamente no marcha bien. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos con Dinámica Económica. Bien, ahí es. Ahí está.